Pincuyuna. Pincuyuna. A mis espaldas está la montaña Pincuyuna. Amigos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega del Valle Sagrado, segunda parte, en la cual seguimos visitando los centros arqueológicos cercanos a la ciudad del Cusco y que son parte del boleto turístico. Si habrán visto nuestro video anterior, te darás cuenta de que ya visitamos Sacsayhuamán, Kenco, Pucapucara, Tambo Machay y Pisac. Y si no lo has visto, te dejamos el enlace en la cajita de descripción. Vamos a comenzar nuestra travesía saliendo desde el Cusco para dirigirnos directamente hacia nuestro primer destino, Ollantaytambo, ubicado aproximadamente a 95 kilómetros desde el Cusco. Luego nos dirigiremos a Moray, a unos 42 kilómetros más, para pasar por las salineras de Maraz a 8.3 kilómetros de distancia, para terminar en el poblado de Chinchero a 24 kilómetros de distancia. Un circuito lleno de historia e increíbles paisajes. Después de recorrer la carretera por 1 hora 30 minutos, llegamos al poblado de Ollantaytambo, el sitio más alejado del Valle Sagrado de los Incas y del Cusco, pero el más cercano al majestuoso Machu Picchu. Ollantaytambo es una joya preciosa de la cultura inca, con una altitud de 2.792 metros sobre el nivel del mar y construida a mediados del siglo XV. Es el segundo sitio arqueológico más conservado de Perú. Hoy estamos en Ollantaytambo. Es un importante centro arqueológico, es inmenso, es increíble este lugar. Se dice que este era un lugar que era un puesto de control y estaba reservadas estas tierras, según las leyes incas, para los gobernantes incas. ¡Vamos! Ollantaytambo es el único pueblo inca que continúa habitado. Posee hermosas calles de piedra que aún conserva la arquitectura incaica combinada con templos y plazas coloniales. Actualmente es turísticamente desarrollado, ya que no solo es el lugar de la principal estación de tren para acceder a Machu Picchu, sino que también ofrece el parque arqueológico, restaurantes, hospedaje y ventas de artesanías. Ollantaytambo, debido a su ubicación estratégica, sirvió de puesto de defensa durante la conquista española. Ollantaytambo es una palabra de origen aymara que significa lugar de observación desde abajo. Ollantaytambo fue un importante centro religioso, agrícola y también militar, debido a su ubicación estratégica. Durante la conquista sirvió como puesto de defensa contra los españoles. El pueblo de Ollantaytambo tuvo origen como tal en la era de Pachacútec. Si bien no fue la primera construcción, se podría decir que fue durante el reino del Inca donde el lugar experimentó una expansión drástica. De acuerdo con las leyes incas, estas tierras estaban reservadas a la dinastía de gobernantes incas. Este lugar posee bellas estructuras empedradas, debido a que fue escenario de duras batallas entre rebeldes incas y españoles en 1537,
Muchas de sus construcciones se encuentran dañadas o destruidas. Aún así, el sitio sigue conservando la magia e historia de hace unos siglos atrás. Es increíble cómo los vestigios que hay en Cusco nos muestran una cultura civilizada y ordenada. Seña de ello es todas estas edificaciones que hicieron los incas en su debido momento y que hasta aún hoy se conservan casi intactas. Y estas enormes piedras son hechas de granito rosado y si podemos ver aquí hay como un tipo de anclaje que popularmente es como armar ahora en estos tiempos modernos un Lego. Es para que una piedra encaje con la otra, es granito rosado y se traían desde allá, traían estas piedras. Hay una distancia de 7 kilómetros. Aquí se estaba construyendo el Templo de la Luna y al lado tenemos el Templo del Sol que vamos a ir a ver ya. En la parte superior podrás ver uno de los templos principales de Ollantaytambo. Algunos estudios afirman que este templo nunca se terminó, pero probablemente perteneció al Templo del Sol, que fue un templo para adorar al dios Sol. Se dice que cada piedra pesa más de 50 toneladas. Como estos monolitos fueron transportados a este lugar desde la cantera en una pieza, sigue siendo todo un misterio y más aún mágico. Estamos ubicados en el Templo del Sol, a mis espaldas. Ollantaytambo se conocía como un centro agrícola, también religioso y también militar. En esta pared del Templo del Sol podemos observar estas líneas que se encuentran igual la parte de abajo con piedras más pequeñas. Este es un sistema muy sofisticado antisísmico en el caso de temblor y ya lo podemos comprobar después de tantos siglos y de tantos temblores que han pasado. Estas estructuras se conservan intactas. Es hermoso. Podemos ver, los incas trabajaban grandes piedras, como les indicaba, ellos las traían de aquella montaña, las bajaban por el río que se ve aquí en este valle, cruzaban las piedras por el río con diversos instrumentos, construyeron esta rampa justamente para subir estas piedras a esta fortaleza. A mis espaldas está la montaña Pincuyuma. Acá se pueden observar dos rostros de antiguos incas y también se pueden encontrar graneros. En la parte superior se encuentra el granero para grano fresco y en la parte inferior se encuentra el granero para grano seco. El granero fresco se encuentra a esa altura porque ahí llega una mayor cantidad y hay un flujo más importante de viento y eso hace que el grano se mantenga fresco. Hasta 5 años podía durar. Es increíble lo que hacían los antiguos incas. La característica más destacada de Ollantaytambo es sin duda la colina del templo. Se dice que la colina fue construida con la forma de una llama. Al menos escucharás esta historia de probablemente todos los guías turísticos del lugar. En Ollantaytambo vimos que hay varios templos. Está el Templo de la Luna, está el Templo al Sol y también aquí abajo en la parte del valle podemos encontrar lo que es el Templo al Agua. Uno de los lugares que hemos visitado más impresionantes, llenos de historia con cada paso que das, el cual necesitarías un día completo para poder recorrerlo en todos sus rincones. Al terminar, puedes tomar un tiempo para pasear por la feria de artesanías que hay en su entrada y comprar más de algún recuerdo, en fin, un lugar que sin dudarlo volveríamos a visitar nuevamente. El siguiente sitio arqueológico que visitamos es Moray.
donde hicimos este recorrido en un entretenido tour en cuatrimotos, donde los increíbles paisajes y el polvo serán los protagonistas. Este lugar es parte también del circuito del Valle Sagrado de los Incas y se puede visitar por cuenta propia o a través de un tour operador. Es un lugar muy interesante para conocer, ya que posee terrazas agrícolas circulares que, a primera vista, parecen anfiteatros. Las terrazas concéntricas de Moray se encuentran a 7 kilómetros del pueblo de Marás. Fueron construidas por los incas como laboratorio agrícola. Cada una de sus terrazas cuenta con un microclima propio, de acuerdo con la profundidad a la que se encuentra. En total, son 3 complejos circulares, los cuales fueron utilizados por los incas como un importante centro de control agrícola. Allí, posiblemente se realizó la producción de la hoja de coca, planta considerada sagrada por los incas. La palabra Moray tendría distintos orígenes. En la lengua quechua significa territorio ocupado desde tiempos remotos. Aunque no se sabe a ciencia cierta el origen del nombre de Moray, se dice que tuvo que ver con la cosecha del maíz llamado Ay Moray, o por el mes de mayo, llamado del mismo modo por los incas, o también por el nombre de la papa deshidratada conocido como la moraya. Después de recorrer esta maravilla de ingeniería, continuamos nuestro recorrido por el Valle Sagrado de los Incas y nos dirigimos a uno de los lugares más visitados por turistas de todo el mundo. Son las famosas Salineras de Marás. La entrada no es parte del boleto turístico, por lo que tendrás que cancelar una admisión de 20 soles por persona. Las Salineras de Marás lo conforman más de 3000 pozos de sal natural cercanos al pueblo de Marás. Cada uno de los pozos tienen una dimensión de 5 metros cuadrados. Las 3000 piscinas son alimentadas por un manantial subterráneo hipersalino que se originó hace 110 millones de años durante la formación de las montañas de la cordillera de los Andes. En el lugar podrás además aprender sobre el proceso de extracción y también comprar la sal que se extrae u otros recuerdos que se encuentran. Como se verá, los pobladores de Marás comercializan la sal tal como lo hacían los incas hace cientos de años. Como habíamos indicado anteriormente, se pueden visitar estos dos últimos lugares, el sitio arqueológico de Moray y las Salineras de Marás, mediante un tour organizado o atreverse a realizar una aventura en cuatrimoto. Este es uno de los tours preferidos por los turistas que buscan algo de aventura en el Valle Sagrado. Nuestro último destino es Chinchero, un importante centro urbano cuyo centro principal se ubica en donde hoy está la iglesia. Acá se exhiben formidables paredes de poliedros, ensamblados que forman muros de contención, dando forma a los andenes. También podemos ver grandes salas con ventanas, hornacinas, puertas y accesos. El Parque Arqueológico de Chinchero es un destino poco conocido en el Valle Sagrado de los Incas. Sin embargo, la importancia histórica del lugar hace de este recinto uno de los más importantes en la ciudad del Cusco. Sus andenes y construcciones de piedra guardan las huellas que dejaron no solamente los incas, sino las culturas que la precedieron.
Los actuales poblados de Chinchero, así como los de Ollantaytambo y otros lugares, están ubicados sobre las bases de antiguos poblados prehispánicos. Chinchero estuvo sobre el camino directo que en tiempos de los incas conducía hacia Machu Picchu. Además, fue un importante centro donde se encontraba el palacio de residencia del Inca Tupac Yupanqui. Chinchero fue un importante punto urbano cuyo centro principal se ubica en donde hoy está la iglesia. Con este histórico lugar terminamos nuestro recorrido por el maravilloso Valle Sagrado de los Incas y podemos decir que aprovechamos al máximo nuestro boleto turístico, ya que tuvimos la oportunidad de recorrer casi todos los sitios arqueológicos que se incluían y algunos museos también. En fin, Cusco tiene tantos lugares por conocer que sentimos que el tiempo se nos hizo corto. Les agradecemos a nuestros nuevos suscriptores y por darle me gusta a nuestros videos. Si no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones. Así nos podrás seguir acompañando en nuestra siguiente entrega de la visita a un lugar increíble de la Sierra Peruana. ¡Nos vemos!